Ok, estamos de vuelta aquí en Prohibido Callarse. Como les decía, para mí es un verdadero placer, un honor tener a estos caballeros aquí conmigo. Los conozco desde hace mucho tiempo, algunos de ustedes los conocen desde antes que yo, pero otros no los conocen, y no solamente no los conocen a ellos, no conocen la historia que ellos se conformaron, la historia que ellos se elaboraron, la historia de la cual ellos fueron parte. Y hoy queremos contarle parte de esa historia, porque los últimos años ha estado envuelto en mitos, y entre los mitos que hemos tenido los cubanos que ir lidiando, es que básicamente salimos huyendo de Cuba, que nunca se hizo absolutamente nada, que los cubanos nos resignamos a vivir con el castrismo y que lo aplaudíamos continuamente, pero que cuando no estábamos de acuerdo veníamos para acá, para Miami, porque aquí estaba la ley de ajuste cubano, pies secos, pies mojados, aquí había Medicare, Medicaid. Esa es la imagen que lamentablemente se ha dado últimamente y no es así. Tengo que presentarle precisamente a algunos amigos. Alfredo Elías, expreso político cubano, para mí, mi querido amigo, un verdadero placer y un honor tenerlo acá. Gracias, Raúl, igualmente. Un hermano, Tomás Fernández Travieso, también expreso político cubano. Cayó a los 17 años, vamos a hablar de eso más adelante con ustedes. Pero también está, pues también, otro cubano del cual también todos nos sentimos orgullosos. Voy a dejar que Camilo sea el que lo presente a él y después comienzo pues, la conversación que vamos a sostener. Camilo, adelante. No hay mucho que uno pueda decir, mejor que sea la hoja de vida de él, que hable por sí mismo. Este es Ramón Mestre. Ramón Mestre Gutiérrez nació en San José de las Lajas en 1929. Estudió en el Colegio de Belén, donde coincidió con Fidel Castro, a quien derribó a golpes en una pelea, a pesar de que Castro le llevaba 3 años de edad. A los 22, Mestre fundó la empresa constructora Naroca, que se convirtió en una de las compañías de construcción más grandes de Cuba. También fue el propietario de Central Nela en Las Villas, todo antes de cumplir los 30 años. En 1958 fue elegido senador por la provincia de Pinar del Río en las listas del Partido del Pueblo Libre, una agrupación opuesta a Fulgencio Batista, pero el joven político no pudo ocupar su cargo debido a las trampas de Batista y al triunfo de la revolución. Desde el principio, Mestre se opuso al régimen castrista y fue uno de los pocos empresarios cubanos importantes que se lo jugó todo conspirando contra Castro, como uno de los líderes de la conspiración trujillista. Mestre fue condenado a 20 años de prisión en 1959. El régimen le confiscó todos sus bienes. Pasó por las prisiones y campos de concentración de Las Cabañas, Isla de Pinos, Guanajay y Melena. En 1979, tras cumplir su condena, salió al exilio y pudo reunirse con sus 5 hijos. En 1980, refundó en Miami la Naroca Construction Company, con la cual ha seguido cosechando triunfos, construyendo bancos, edificios residenciales, casas de lujo, centros comerciales, urbanizaciones y proyectos del gobierno federal. Precisamente, este es Ramón Mestre, lo tenemos aquí. Mi querido Ramón, gracias por acompañarnos. Gracias por tu invitación. Al contrario, un verdadero placer. Empiezo, ya que te presentamos a ti, después con ustedes, ¿no? Empiezo contigo mismo. Tú a los 30 años tenías todo el dinero que se puede tener y muchísimo más. Muchas deudas. Pero tenías mucho dinero, estabas muy bien económicamente. Sí. ¿Por qué te metiste en este lío? Tú hubieras podido coger, estoy seguro, parte de ese dinero, venir para los Estados Unidos y decir, se acabó esto. Me metí en este lío fundamentalmente porque yo no simpaticé nunca con Fidel Castro, ni tampoco yo soy amigo de las revoluciones. Yo creo en la evolución. Yo creo que Cuba, Batista no es defendible, pero en aquel momento Cuba lo que se establecía por los enemigos de Batista era un nuevo concepto de democracia en Cuba, que era una democracia a medias. La revolución no planteó nunca hacer una revolución realmente, sino recuperar la democracia, las elecciones, los partidos políticos y que Cuba restaurara esa democracia que había perdido en 1952. ¿Cuántos años te condenaron? A 20 años y cumplí 19, 18 y tanto. 18 y tanto. ¿Qué aprendiste en el presidio? A leer, a conocer a las gentes, a tener una psicología del cumplimiento humano. ¿Valía la pena todo esto que has pasado? No, no valía la pena, pero sí valía la pena. Lo que he pasado no valía la pena, pero lo que he aprendido y la satisfacción que tengo de haber hecho mi pequeñísimo esfuerzo desde el primer momento para combatir a un régimen que, me duele decirlo, medio pueblo de Cuba apoyaba. Eso me ha dado la satisfacción de haber cumplido con mi deber. Y como le dije una vez a alguna de mi familia, haber podido decirle a mis hijos qué hice cuando me convirtieron en un ciudadano de tercera clase.
Otro de nuestros invitados está aquí con nosotros. Lo conocí hace mucho tiempo, a través también de varios amigos, ¿no? Más que hablar yo de él, voy a dejar que sea precisamente este reportaje el que los presente. Alfredo Elías nació en 1942 en Bayamo Oriental. Hasta los 16 años en que triunfa la revolución tiene una infancia normal. A mediados de 1960 ayuda a organizar el movimiento 30 de noviembre, dedicándose al lanzamiento que dicho movimiento realizó en la provincia oriental y que finaliza a mediados de 1961 con decenas de heridos, muertos y el fusilamiento de 2 de sus máximos dirigentes. Cae preso en el siguiente mes de diciembre a los 19 años de edad y es condenado a 30 años, que cumple tras purgar 9 de prisión. 7 años después le permiten salir vía España en compañía de su esposa Nena, a quien conocía en prisión, y a sus 2 hijas, llegando a Miami en febrero de 1978. Comienza a trabajar en una cadena de tiendas hasta que 10 años después abre su propia tienda, a la que se dedica hasta el día de hoy. Efectivamente, este es Alfredo Elías. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, Robert. Verdadero placer. O sea, la percepción es que no se hizo nada, que Cuba entera se rindió a los pies de Fidel Castro. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 16 años cuando triunfa la revolución. ¿Y te involucraste inmediatamente? Me involucré un año después por motivos en sentido general familiares. A esa edad yo no tenía una definición ideológica del por qué asumí aquella postura. ¿Había mucho Pero, o era tú un hecho aparte o había...? No. Era un conglomerado, sobre todo de jóvenes que entendían de que aquello iba por un rumbo ya equívoco. Yo te decía eso de mi familia porque yo, por ejemplo, en el año 62, mi padre estaba preso en Puerto Bonito. ¿Tu padre? Mi padre. Yo estaba preso en Isla de Pino. 2 primos míos estaban presos en El Príncipe como invasores. 2 primas mías y una tía en Guanajay. Todo ese conglomerado familiar mío en el orden personal, desde un inicio, se involucró en la cuestión de la lucha. Tú pudieras haber salido de Cuba. Tú me contabas en una ocasión que a ti se te dio la oportunidad de salir de Cuba en más de una ocasión, a través de embajada, a través de diferentes lugares. A través de la embajada de Uruguay. A mí me van a buscar, es decir, yo me involucro, como dice ahí en el 30 de noviembre, ayudo a organizar eso apenas teniendo 17 años y pico, algo de eso. Y me involucro en un alzamiento que hizo dicha organización en la provincia oriental y que terminó, como te expliqué, a mediados del 61, en un desastre para nosotros, ¿no? Ellos me van a buscar a mí preso a Holguín. Yo me escapo y sigo para La Habana. En La Habana yo tuve la oportunidad, estaba ya buscado, de meterme en la embajada de Uruguay, pero para nosotros en aquel entonces, patria era lucha y la lucha era en Cuba. Nunca yo valoré la idea realmente de que debíamos de irnos de Cuba. Esa no era la filosofía nuestra. Y entonces, bueno, hasta que caí preso en diciembre del 61. Y ya, ¿Cuánto cumpliste? 9 años exacto, 9 años y 4 días. Me pidieron 30 años de condena. Tenía también 19 años, un poquitico más que Tommy, pero bueno. Él era mucho más viejo que yo, pero más o menos estábamos cercanos. Permíteme presentarle también a nuestro tercer invitado. Lo conocí hace muchísimos años, acababa de llegar de Venezuela. Lo conocí a través de 2 personas para mí tremendamente queridas, ¿no? Más que familia. Raquel y Cecilia Lavilla fueron quienes me lo presentaron. Permíteme presentárselo yo a ustedes ahora. Tomás Fernández Travieso nació en La Habana en 1942. Se graduó de bachillerato en el Colegio de La Salle y en Estados Unidos obtuvo la licenciatura de Creighton University en Omaha, Nebraska, y la maestría en la Universidad Internacional de la Florida. Fue detenido el 27 de marzo de 1961 y condenado a 30 años de prisión más 30 de prisión domiciliaria. Fue preso político durante 19 años y liberado por una gestión del gobierno de Venezuela durante la presidencia de Luis Herrera Campins. En 1972 se publica en Miami su obra de teatro Prometeo desencadenado, que escribió en la cárcel y pudo enviar a Miami en papeles minúsculos de cebolla que requerían de una lupa para transcribirse. Por causa de esa publicación fue confinado a celdas de castigo. Ha publicado también la novela El silencio del ayer y su traducción en inglés Beyond the Silence, y es autor de varios cuentos. Hablando con Luis Fernández Cabuí, el padre de Luis Fernández, el abogado que actúa acá, me hablaba que uno de los momentos más dramáticos de su ejercicio como abogado
fue precisamente la defensa que tuvo que hacer de ti y de tus hermanos, más que nada. Vamos a regresar con el testimonio de él en solamente unos segundos en este programa especial donde estamos rindiendo homenaje a este grupo de amigos, de hermanos que tanto han dado. Regresamos.